dado en otras ocasiones. Es muy interesante porque es una lideresa muy reconocida en temas de violencia sexual. Ella ha puesto, digamos, en la agenda pública todo lo que significa violencia sexual, desde los hechos victimizantes de ablación, mutilación, canibalismo. Y entonces ella con su organización de víctimas han logrado visibilizar esos actos de guerra, y eso ha sido bastante interesante y digamos ha cogido incluso un reconocimiento a nivel mundial esta señora. Y es muy, muy interesante cuando uno puede escucharla contar su historia. Entonces, para eso me interesaba mucho saber quiénes de ustedes habían podido escuchar, digamos, estos relatos. Aunado a esto, chicos y chicas, les quiero recomendar, hay unos podcasts muy chéveres que sacó la Comisión para la Verdad, que se llaman, esos podcasts se llaman Luz de la Noche. Espérenme, denme un segundo, ya les confirmo los nombres, el nombre de ese podcast. Y es, digamos, como una serie de historias de víctimas contadas, digamos, en su propia voz. Luz de la Noche, sí, Luz de la Noche. Es contadas como desde su propia perspectiva todo el tema de sus hechos victimizantes. Y esto me abre el debate para que nosotros empecemos a ver cuáles son, o digamos, ustedes, qué consideran que destruye un homicidio. ¿Ustedes qué creen que pasa cuando hay un homicidio? O ustedes que viven, digamos, en la rama judicial, los que son operadores judiciales, ¿qué pueden ver ustedes que acaba un homicidio? Esteban, te escuchamos. Doctora, pues la respuesta, digamos, más simple sería referir que naturalmente la vida, pero pues es mucho más que eso. Es familia, es sociedad, es el sostenimiento de un hogar, porque muchas veces cuando muere la persona que es la que provee, entonces la familia queda completamente, digamos, no solamente en soledad y con el dolor, sino con otros problemas que llevan patrimoniales, entonces pues, se destruye básicamente toda una familia, un hogar en general, incluso cuando la persona es sola, eso genera un impacto en la sociedad. Entonces creo que ese es el principal, digamos, lo que más destruye pues un homicidio. Sí, correcto, Esteban, estamos de acuerdo. ¿Y qué más se les ocurre que puede destruir? Estamos de acuerdo, destruye seguridad, destruye sociedad, destruye lógicamente la vida de la persona. ¿Qué más? Destruye el tejido social de la familia, las relaciones, las expectativas de vida de todos, los planes que tenían, la expectativa de metas también de la familia, proyectos económicos, de estudio, mucho. Sí, 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 de acuerdo, Javier. Digamos que destruye toda una biografía, y eso significa que destruye pasado, presente y futuro, de todo a su alrededor, por supuesto, no solo de la persona, sino también de la familia y también de la sociedad. Y aquí quiero que paremos un momentico y pensemos, el derecho penal juzga el hecho, pero cuando lo vemos desde el derechos humanos, siempre tenemos que considerar necesariamente ese doble impacto que tienen los hechos victimizantes. Y estamos muy en sintonía con
todo el tema de ley de víctimas. ¿Cuáles son los hechos victimizantes que contempla la normatividad de conflicto armado que tenemos hoy en nuestra justicia transicional? Que están catalogados como hechos victimizantes. Homicidio, desplazamiento, mm, reclutamiento infantil, ¿Cuál otro? Son 14. violencia sexual, Homicidio, desplazamiento, ¿cuál más? violencia sexual, Violencia sexual. Dijiste un cuarto que es... Deme un segundito a ver si puedo por lo menos abrir la pizarra. Deme un segundito. Sí, yo creo que este sí la logro. Listo. ¿Están viendo la pizarra? ¿Sí? ¿Sí la logran ver? Sí, señora, se observa. Listo, súper. Ay, pero esperen. Entonces, tenemos el homicidio, tenemos el desplazamiento, tenemos violencia sexual. ¿Cuál otro dijiste, Javier? ¿Cuál otro se les ocurre que pueden ser los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado? Eh, ¿Me escuchas, Aido? Sí, te escucho. Como dijo el compañero, también pues se encuentra la violencia sexual, la tortura, el despojo y abandono de tierras, los actos terroristas en minas, el desplazamiento forzado, desaparición forzada y pues el homicidio, pensaría yo. Mus, Muse, ahí, sí, correcto. Desaparición forzada. Nos faltan todavía. ¿Quién más tiene? ¿A quién más se les ocurre? ¿Qué otro hecho se les ocurre que es considerado como un hecho victimizante en el marco del conflicto armado? Chicos, ayúdenme, ayúdenme para que no se haga aburrida la clase. ¿Qué otro se les ocurre que puede ser un hecho victimizante de guerra, del conflicto armado? Piensen en el DIH. ¿Cuáles son actos de guerra? El genocidio, Sí, sí, pero ese digamos que, ¿cómo? Ese lo tenemos en nuestro normatividad de víctimas, pero no con genocidio. mm, Pero está cerca, estás caliente, mejor dicho. es Buenas noches. Te escucho.
Si no estoy mal, otro hecho victimizante puede ser el uso de artefactos explosivos, como las minas. Sí, ese ya lo tenemos ahí. Qué pena es que acabé de ingresar a la clase, profe, qué Tranquila, pena. tranquila. Aquí tenemos el 6. MAP, MUSE y AEI. Doc, pues en vez de genocidio, ¿no sería de pronto como persecución? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando hay varios homicidios? Pues sería como una masacre, no sé. Masacre, correcto, masacre. ¿Y cuál es la diferencia entre una masacre y un homicidio? ¿Cuál es el número que los diferencia? ¿Masacre se considera más de cuántos? Más de dos, si no estoy mal. Más de 3 personas. Más de tres, más de tres. Muy bien. ¿Cuál más nos faltan ahí? ¿Ustedes creen que la amenaza está ahí? Sí, doctora, yo considero que sí está. Listo, muy bien. ¿Cuál otro se les ocurre? ¿Qué otro puede estar ahí? Saquémoslos por deducción. También se podría decir que hay como destrucción de bienes civiles en los crímenes de guerra. Sí, ese ya lo tenemos ahí. ¿La tortura entraría ahí, doctora? Ya lo tenemos. Esperen y verá, se los voy a contar. Aquí los tenemos. Aquí las tenemos, mírenlos. Tenemos la masacre y el homicidio. Tenemos lógicamente el secuestro. Ahí. Tenemos el desplazamiento forzado. Tenemos el desplazamiento forzado transfronterizo. Y ya les voy a decir cuál otros son hechos nuevos. No son de la. Acuérdense que nuestra ley marco en todo el tema de víctimas, digamos, el que aglutina la mayor cantidad de nuestras regulaciones es la ley 1448/2011, que es la llamada ley de víctimas, que además se confunde, ustedes ya vieron políticas públicas y además se confunde con la política pública de víctimas, pero nosotros en este país no tenemos una política pública de víctimas. Déjenme hacer ese paréntesis ahí. Vuelvo a nuestra presentación. Entonces, este quinto, que es el desplazamiento forzado transfronterizo, y el 14, que es el confinamiento, son dos hechos victimizantes nuevos que nos introdujo la ley 2421 de 2024. No existían. No existían como categoría de hecho victimizante. Ya vamos a ver por qué es muy importante que existan o que se tengan esa categoría de hecho victimizante. Tenemos la desaparición forzada, tenemos la tortura que incluye todo el tema de lesiones físicas y psicológicas, tenemos la amenaza, tenemos delitos contra la libertad y la integridad personal, así deben de nombrarse, digamos que muchas víctimas, o de pronto no muchas, pero sí algunas víctimas cuando se nombra como tal con el nombre de violencia sexual, pues generan algún tipo de resistencia. Entonces es mejor que los nombremos como delitos contra la libertad y la integridad personal. Los actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos. Tenemos el despojo y el abandono forzado de tierras. Ya, ¿sí se acuerdan cuál es la diferencia entre estos dos? Ya lo habíamos visto, chicos. No, doctora, no me acuerdo. Ahí, listo. ¿Entre despojo y desplazamiento? Sí, No. bueno, mire, el despojo es cuando
hay alguna fuerza coercitiva que obliga al poseedor o al titular del inmueble a entregarlo. Y normalmente digamos, anormalmente ese despojo se hace de forma legal, es decir, a través de escrituras públicas. El abandono no necesariamente hay una fuerza o una coerción directa al propietario o al poseedor, sino que lo más usual que sucede es que la persona entra en pánico porque a su alrededor hay un contexto de conflicto armado y de violencia. Entonces mataron al señor de enseguida, entonces hicieron una incursión, entonces el del frente también tuvo problemas, entonces la persona que está en medio viendo esta escena, pues se asusta y se va. Ese es el abandono forzado de tierras que en nuestro país, este hecho victimizante es el mayor número de víctimas en nuestro país. Estamos alrededor del 80%. Entonces, seguimos. Número 12, minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos improvisados. El 13 es la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado. Y el 14º es el confinamiento. Acá varias como características. Vinculación de niños, niñas y adolescentes. Solo se puede, digamos, él tiene varios, ese hecho victimizante tiene varias aristas que, digamos, desde esta parte de los defensores humanos no compartimos. Les voy a contar. Para que se pueda configurar este hecho, primero tiene que ser declarado por la víctima directa. Ustedes saben que hay unas víctimas directas. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escucho, Javier? No. Entonces, recuerden que hay unas víctimas directas y unas víctimas indirectas. Este hecho solo puede ser declarado por la víctima directa, es decir, por el menor. ¿No te acuerdas que Javier, Javier, ¿nos estás hablando? Bueno, les sigo contando. Entonces, este hecho victimizante solo puede ser declarado por la víctima directa, es decir, por el menor de edad. Pero adicionalmente, para que pueda ser declarado, tiene que desmovilizarse antes de que cumpla los 18 años. O sea que él tiene que desmovilizarse con 17 años, 11 meses y 29 días. Porque si cumple los 18 años, ya no se considera una vinculación de menores, sino que ya se consideran otro tipo de conductas, pero se desconfigura el hecho victimizante. Y digamos que esto tiene sus varias aristas. Digamos que una de las grandes críticas que se le hacen a este vinculación de niños, niñas y adolescentes es que los padres no pueden declararlo. Entonces, normalmente cuando lo declaran como secuestro, desaparición forzada, pero no como vinculación de menores. Y eso, digamos, tiene sus bastantes retos. ¿Ustedes saben cuáles son las características de una víctima para que se le pueda llamar víctima dentro del conflicto armado? Creo que tiene que ser reconocida por la unidad de víctimas, con los soportes y todo lo que requieren para esa declaración. No, Stephanie, no. De hecho, es todo lo contrario y es súper importante que hagas esta precisión, esta intervención porque me vas a dar lugar a hacer esta precisión. Chicos, una de las cosas más interesantes que tiene nuestro ordenamiento de víctimas es que la carga de la prueba está invertida. Es decir, la víctima no tiene que demostrar que es víctima. El Estado, en cabeza de la Unidad para las Víctimas, a través de su dirección de registro, que es donde se hace
la inclusión o no de la persona en el registro único de víctimas, tiene que demostrar, el Estado tiene que demostrarle a la víctima que no es víctima. Porque si no le puede demostrar que es víctima, entonces toca que lo registre y que la persona quede incluida en el registro único de víctimas. Pero lo vamos a ver más aquí. Mire, la persona se considera víctimas en el marco normativo que tenemos hoy de víctima del conflicto armado con varias características. La primera es que individual o colectivamente aquí ya empezamos a encontrar una gran característica y es que tenemos víctimas individuales que son las personas, pero también tenemos colectivos. Colectivos de todo tipo, asociaciones campesinas, juntas de acción comunal, universidades, comunidades LGTBIQ y más, sindicalistas, líderes religiosos, comunidades indígenas, tenemos muchísimas comunidades afro, negras, raizales y palenqueras, tenemos muchísimas, la comunidad ron, tenemos el pueblo raizal, tenemos muchísimas colectivos que han sido declarados como colectivos, que es totalmente diferente a las personas individuales. Entonces, eso es lo primero. Que hayan sufrido hechos ocurridos a partir del 1 de 1985. ¿A ustedes por qué se les ocurre que es 1985 y no 1987? ¿O 1990? ¿O 1980? ¿Por qué el 85? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Chicos y chicas, ¿se me fueron? ¿Qué se les ocurre? De pronto, no sé, estoy pensando en las fechas y puede ser el acuerdo con la UP. No, no, mire, les voy a contar la verdad de lo que dice la gente que pudo haber sucedido y fueron tristemente más temas fiscales. Digamos, aquí no hay un hito, ni hay no hay una explicación que dé razón de por qué 1 de enero de 1985. Pero, digamos que los cálculos fiscales que se hicieron en la 1448 de 2011 era que si extendían más atrás ese registro, eh, pues se iba a desbordar más de lo que hoy tenemos desbordado en nuestra ley de víctimas. Entonces, por eso le pusieron 1 de enero de 1985. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Y es muy importante este requisito temporal, porque todo lo que suceda antes no quiere decir que no sea víctima del conflicto armado. Sí puede ser víctima del conflicto armado, pero no va a entrar en las garantías y en la reparación integral que tiene concebida la ley 1448. Digamos, eso es importante que lo sepa. Ahora bien, ¿quiénes son? Digamos, otra característica de una persona para que pueda ser declarada víctima. Que se encuentren en el exterior, esto es nuevo, esto es de la 24/21/2024, esto no existía, independientemente de su estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional como el refugio o el asilo, como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos. O esto también es nuevo en los eventos de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente ocurridas con ocasión del conflicto armado. Y esta es la cuarta característica súper importante. Entonces tenemos, pueden ser personas individuales o colectivas,
El marco temporal es que haya sucedido antes de 1985. Lo tercero es que haya sufrido alguna violación al DIH o a los derechos humanos. Y la cuarta, o al medio ambiente. Y la cuarta, muy importante, es que sea con ocasión del conflicto armado. ¿Y eso qué traduce? Eso traduce que, lo hablábamos la clase pasada, muchos de los accionares de las bandas criminales no entran en, en este marco normativo. Entonces, por eso puede quedar por fuera. A mí siempre cuando explico este punto me gusta poner el siguiente caso. Escúchenlo, porfa, para que me digan qué piensan. Es un caso en un municipio del Cauca, en donde asesinan a un joven de 20 años porque tuvo relacionamiento con la esposa de un jefe de la segunda Marquetalia. ¿Ese homicidio es en el marco del conflicto armado? ¿Ustedes qué creen? Yo creería que no, profe, ¿Por qué no? porque no es un propio, digamos, no es un acto que se genera con ocasión a la guerra en sí misma, sino que ya obedece a un tema eminentemente personal. Si bien es un actor armado el sujeto activo, pues, digamos, su actuar no se delimita dentro del marco del conflicto armado en sí mismo, sino sea eminentemente, podría incluso catalogarse como un crimen pasional, sí, pero no considero que se entienda como un tema propio del conflicto. Listo, ya lo evaluamos. Solo voy a decir el segundo caso, pero solo quiero que quede esta reflexión. Si no fuese en ese municipio el Cauca, sino que fuese en una ciudad como Bogotá, de pronto ese joven no hubiese perdido la vida, para que lo tengamos ahí en el marco. ¿Por qué sí allá en el Cauca? Porque es un municipio que está en conflicto armado. Segundo caso, un joven es asesinado porque tenía que entregarle una encomienda al grupo armado que hacía presencia, no se la entregó, sino que se robó esa encomienda y lo asesina. ¿Ese homicidio sucede en el marco del conflicto armado? ¿Qué se les ocurre? Esteban, te escuchamos. Doctor, a mí me parece que sí, es que al final del día el hecho de que estas personas, ese sujeto activo, tenga la capacidad, el poder, el arma, tenga, digámoslo, esa, esa fuerza ilegal en sus manos y pueda hacer provecho de ella para, digamos, amedrentar a la población, para generar este tipo de resultados criminales, pues me parece que se da dentro del marco de la guerra, es decir, es un control prácticamente territorial, como que está haciendo una sanción ilícita a lo que consideró que está mal, que es que a ese grupo organizado o a esa persona como tal no le entreguen una encomienda a tiempo. No sé si me hago entender. Es como si estuviéramos hablando de una mm, paranormatividad, una normatividad alternativa en donde hay sanciones para la población que no cumple con ciertas cosas que se están exigiendo,
o que está de alguna forma para ellos, si se quiere, ir respetando o afectando, y entonces ellos tienen un poder, un control territorial, una suerte de normativa ahí, obviamente ilegal, ilícita, en donde pues pueden hacer este tipo de cosas, porque el Estado no llega allí. Entonces, me parece que sí está relacionado de alguna forma eh, en el marco del conflicto. Ok, listo. Tercer caso, tercer caso. En un municipio de Arauca, en un municipio de Arauca, a una persona, a un hombre trans, el grupo armado le dice que ese tipo de conductas en el territorio no son permitidas y que él tiene que abandonar el territorio. Consecuencia de eso, él abandona el territorio. ¿Ese desplazamiento es en el marco del conflicto armado? Para mí sí, por las mismas razones. Finalmente está estableciendo como una suerte de normativa alterna a la estatal, en donde quiere hacer un control y amedrentar a la población, digamos, forzando a que las conductas que se desempeñen o que se realicen sean las que ese grupo armado organizado les está permitiendo en ese lugar. Ok. ¿Alguien más que nos quiera contar su percepción? Yo tengo como una opinión, pero pues me participo en anteriores ejemplos porque tengo como un debate conmigo mismo frente a esa opinión que voy a Cuéntanos. dar. Pues ok, o sea, frente a, digamos que este último delito, este último caso, perdón, yo diría que no. ¿Por qué? Porque es que, digamos que en este caso, siento que no es suficiente con que el sujeto activo sea perteneciente a un grupo armado, ¿cierto? O sea, sea un integrante de un grupo armado. Siento que es una norma que se tiene que analizar en conjunto con como con un contexto, como con nexo causal, ¿cierto? Entre finalmente lo que fue el resultado, que en este caso es el desplazamiento, y pues, por así decirlo, el objetivo o el hecho de que este obedezca como que a control por parte de, no sé, territorio político. O sea, si me hago entender, en este caso yo siento que en el último caso es más como un criterio personal que si bien es cierto lo está imponiendo una persona que es adscrita a un grupo armado, pues no tiene como esa función de conflicto armado, sino que es más como un criterio personal. Entonces siento yo que no basta con que la persona pues pertenezca a este grupo, sino que también debería como que existir o poderse probar como el nexo causal entre en lo que tiene o en lo que tendría que ver esa muerte o ese desplazamiento con estas dinámicas del grupo armado, pues como su fin de grupo armado o como con fin del conflicto armado. ¿Sí me hago entender? Sí, Pero tengo criterios encontrados los anteriores, pero pues digamos que frente a este caso siento que lo tengo un poco más claro. ok. ¿Alguien más que nos quiera contar? Doy el último caso y vamos a la explicación. El último caso es un señor que tiene ganado en la zona rural de Villavicencio, Meta, y no puede volver a su finca porque teme por su vida porque hay presencia de grupos armados. ¿Ahí existe o no existe desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes?
Un hito que nos cuente para que vamos ya al análisis. Un hito, ¿quién se anima? Javier, Stephanie, Diego, Karen, alguno que se anime y nos cuente qué creen de este último caso. Se los voy a repetir. Es una persona, un señor que tiene ganado en la zona rural de Villavicencio, no puede volver a su finca, a su actividad económica, porque teme por su vida, porque hay presencia de grupos armados. ¿Es o no es un desplazamiento forzado? ¿Y es o no es en el marco del conflicto armado? ¿Qué se les ocurre? Profe, en el caso él teme o fue víctima de amenazas No, él o hay teme, una denuncia, no, él teme, le da miedo. yo pensaría que no es un caso de desplazamiento. Ok. No sé si para mí deba mediar al menos una denuncia o O sea, alguna manifestación. lo que constituye para ti el desplazamiento es la denuncia. Mm, Bueno, no solo la denuncia, sino también una manifestación violenta, no sé, amenazas, Ok, sí, una manifestación por parte de algún miembro del grupo con la intención de dañar o de afectar a la persona. ok. Listo, Esteban. Te escuchamos, Fabiana. Doc, en mi criterio sí, sí podría constituirse. ¿Por qué? Porque digamos que este tipo de grupos al momento de asentarse en un territorio y obtener ese control o ese poder en territorio, en economía, en zonas de, por lo menos, de alta tensión, siento yo que el temor por parte de este ciudadano sí podría constituirse, bueno, ante esa huida, un desplazamiento, porque pues no basta con que, por ejemplo, sea directamente amenazado, o sea, no se requiere que exista una amenaza directa, sino que también tiene mucho que ver y se puede determinar que ese temor que infunden este tipo de grupos en zonas de conflicto es más que suficiente para que estas personas en temor, en resguardo de su vida, con ocasión a este poder que tienen este grupo, a estas posibles afectaciones que les pueden causar, pues tengan que abandonar sus tierras junto con sus negocios o en este caso su ganado. Entonces, en mi criterio creo que sí constituye. Ok, perfecto. Gracias, Fabiana. Te escuchamos, Esteban. Me parece que va a depender, entre otras cosas, de si el temor es referencial o no. Es decir, si es un temor serio, fundado, no simplemente abstracto o etéreo, del que podemos tener todas las personas, incluso en grandes ciudades, ¿no? En Bogotá, en Villavicencio. Obviamente no tiene que ver con el conflicto, pero para hacer el símil, es decir, yo puedo tener miedo de que en mi ciudad esté la inseguridad muy, muy grande, pero al final del día no puedo acusar de pronto, por ejemplo, al Estado en estricto sentido de quedarme encerrado en la casa todos los días. Ahora, entonces me parece que va a depender mucho del verdadero estado del conflicto en el sitio, si es un temor fundado, y lo otro de las alternativas que tiene la persona. Si la persona puede vender el predio, por ejemplo, pues, y decide simplemente, o sea, en un temor extremo, aunque no sea tan concreto el peligro, decide simplemente irse de ahí y dejar abandonado, pues creo que está abandonando su terreno. Em, Aunque pues en su sentido más al límite, podemos decir que todas las personas en realidad seríamos víctimas porque todos hemos tenido zozobra por el conflicto armado, pero bueno, ese es otro tema. En el caso concreto me parece que si, dependiendo del alcance del peligro, si es un peligro real o si es un peligro simplemente abstracto, si el temor es fundado o si es reverencial. Listo. Gracias. Listo. Vamos caso a caso. El primer caso del joven de 20 años que puede ser un crimen pasional. Les voy a contar las dos versiones. La versión de la Unidad para las Víctimas y que ha sido más o menos avalada por la Corte Constitucional
en sus diferentes autos. Acuérdense que nosotros en temas de víctimas tenemos una sentencia, la T-025, y que declara el estado inconstitucional de cosas, el estado de cosas inconstitucionales, y ese estado de cosas inconstitucionales tiene un montón de autos de seguimiento en cada uno de los temas. De los pocos temas que hoy se encuentran superados en ese ESI es el tema de participación efectiva de víctimas. El resto de temas de registros, temas étnicos, temas de género, no se encuentran superados, y la Unidad para las Víctimas, como coordinadora del sistema de atención y reparación integral a víctimas, pues digamos que se encuentra haciendo los esfuerzos que hay lugar para lograr superar ese éxito. Eh, entonces, en ese marco, respecto a este primer caso y su registro en el registro único de víctimas, perdónenme la redundancia, pues la posición de la Unidad para las Víctimas ha sido que efectivamente eso es un crimen pasional y que por ende no sea dentro del marco del conflicto armado. Pero a mí siempre me gusta hacer la reflexión de que esos crímenes solo suceden en estos territorios de conflicto armado y están más o menos legalizados por los actores armados porque son zonas de conflicto. Lo que quiere decir que en otras partes del país seguramente esos crímenes pasionales, no digamos que no suceden, pero por lo menos no están legalizados per se el crimen pasional, es lo que quiero decir. Entonces, digamos que en la perspectiva que yo tengo es que estos crímenes, digamos, la persona pierde la vida solo por el hecho de que se trata de un comandante de un grupo que hace presencia en el territorio. Frente al segundo caso del joven que es asesinado porque no entregó la encomienda, efectivamente ese es un caso en el marco del conflicto armado. Digamos que todo lo que signifiquen operaciones del grupo armado son eh, hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Digamos, en eso hay más o menos claridad en las líneas. El tercer caso, ese me preocupa un poco la lectura que estamos haciendo, que es el del joven hombre trans, que se desplaza porque el grupo armado le dice que se tiene que desplazar porque en ese territorio no aceptan este tema. Pues efectivamente, y digamos súper claro, es un tema en el marco del conflicto armado. Y eso lo tiene súper decantado la Corte. Y son digamos, las consecuencias que ha sufrido las personas con un enfoque de género diverso o una orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado han sido mucho más graves que las personas que no tienen estos enfoques diversos ni estas orientaciones sexuales diversas. Y la Corte, digamos, y la Unidad para las Víctimas también lo tiene bastante decantado, es efectivamente todas las personas con enfoques de género diversos y orientaciones sexuales diversas, las personas OSIC. ¿Ustedes conocen esa sigla? O sí. Son las personas con orientación sexual y de género diversas, merecen una protección constitucional diferente porque sin lugar a dudas, es más, tienen unas medidas de reparación integral diferentes porque han sufrido desproporcionalmente todo lo que tiene que ver con conflicto armado. Digamos que
Por darles un ejemplo, muchos grupos armados llegaban a los territorios y no solo, digamos, los desplazaban, los asesinaban, sino que también habían muchos actos de contra la libertad y la integridad personal de estas personas. Entonces, por supuesto, ese es un caso clarísimo de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. Y digamos que no podría uno pensar que es una posición personal del integrante del grupo armado, sino que son líneas que están, digamos, y si ustedes se cacharrean un rato el informe de la Comisión para la Verdad, ellos tienen toda una cápita especial de personas OSIG y en estas personas OSIG, ellos lo que hacen es que reconocen ese daño desproporcional que sufrió esta población y cómo esta población, digamos, hoy incluso ellos tienen varios sujetos, así se llaman, sujetos de reparación colectiva. Es decir, no solo están reconocidas como personas individuales en el registro único de víctimas, sino que además se han constituido en sujetos de reparación colectiva y están reconocidos de forma colectiva. De hecho, por ejemplo, en Antioquia hay un colectivo muy importante, digamos, que marca mucho la agenda en todo este tema de víctimas OSIG. Ellos, digamos, han sido como pioneros en este tema. Pero, digamos, ese sí es clarísimo todo lo que sucede de forma desproporcional a la comunidad LGTBI y más, Q y más, tiene que ver con el conflicto armado. Digamos que si es por actores del conflicto, eso es conflicto armado. Cuarto, el señor que solo teme, ahí hay dos elementos importantes. Digamos, ustedes me hicieron caer en cuenta en el del teme, porque lo que yo quería rescatar o digamos lo especial del caso era porque él desarrollaba su actividad privada, perdón, su actividad económica. Y eso a veces nos desorienta un poco porque pensamos que el desplazamiento forzado solamente aplica cuando es en el marco de de su residencia, de su domicilio. Y no necesariamente, digamos que el desplazamiento forzado lo ha dicho, y lo tiene así también, digamos, reconocido la Unidad para las Víctimas, y lo ha dicho la Corte Constitucional, también sucede con su actividad económica. Y es súper importante que lo tengan ahí como en ese espectro. Cuando la persona no solo se desplaza de su domicilio, sino que tiene que dejar abandonada su actividad económica, cambiar su actividad económica, desplazarse del lugar donde realizaba su actividad económica, eso también es desplazamiento forzado. Y entonces, ese es como un primer elemento. Y el segundo elemento es el tema del temor, ya lo hablábamos, y es el tema no necesariamente en el marco del conflicto armado tiene que haber una coacción o una amenaza directa a la persona o un acto concreto para la persona para que se produzca el desplazamiento forzado. Muchas veces ese desplazamiento forzado sucede por temor de lo que hay en el entorno. Es decir, si allí cerca de donde yo vivo sucedió una masacre, pues a mí me da miedo que el siguiente sea yo y me voy. Y lo que ha dicho la Corte ha sido muy interesante, digamos, no solo la Corte Constitucional, sino que también lo tiene reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el miedo es personalísimo. Es decir, yo no puedo tasar el miedo de otra persona, no puedo diagnosticarlo, no puedo sentirlo, no puedo decir que sí lo sintió, que lo sintió poquito, mucho o más o menos, por tratarse de una emoción personalísima. Digamos que la jurisprudencia lo que ha detectado es que hay como unos marcos, pero no podemos entrar en calificativos más allá, no podemos entrar a decir pero, ay, pero también si asustas con nada. No, esos calificativos no los podemos hacer, sobre todo cuando estamos protegiendo derechos humanos.
sobre todo, por ejemplo, el derecho a la vida. La persona se fue porque temió. Eso tiene unas líneas, yo entiendo, y también lo ha reconocido la Corte Constitucional, y es que eh, en un país como Colombia, que lleva más de 60 años en conflicto armado, pues cualquiera podríamos alegar un tema de miedo. Y sí y no, porque estamos hablando de zonas donde efectivamente hay presencia de actores armados. En esas zonas donde efectivamente hay presencia de actores armados, es donde la jurisprudencia y, digamos, administrativamente la Unidad para las Víctimas ha decantado que cuando existe ese miedo, pues efectivamente hay un desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. Y quiero hablar de ese último elemento y es el de qué tanto el resto de población que no hemos sido víctimas directas o por lo menos no hemos sufrido alguno de los hechos victimizantes, pero que sí finalmente nos criamos, nacimos, vivimos en un país en guerra. Sin lugar a dudas, eso tiene unas afectaciones psicoemocionales que además quedan para el resto de la vida y digamos que uno a veces solo las logra dilucidar o solo las logra eh, eh, dimensionar cuando sale del país. Y en eso estamos de acuerdo. Pero eso no es equivalente, y con esto quiero llamarles un poco la conciencia, si se puede usar esa palabra, de que eso no es sinónimo a ser víctimas del conflicto armado. Y se los digo por qué. Porque en los escenarios donde hay víctimas del conflicto armado son supremamente celosos de su calificativo. Y para ellos, en general, es supremamente... Ellos generan mucha resistencia cuando se les dice que el resto de personas somos víctimas porque también nacimos y nos criamos en un país que está en guerra. Porque, digamos, lo que ellos argumentan, y digamos que nosotros respetamos esos argumentos, es que solo una víctima del conflicto armado sabe qué es ser víctima del conflicto armado. Solo quien ha sufrido un hecho victimizante puede saber de qué se trata, de qué están hablando cuando se refieren a la guerra y al conflicto armado. Entonces, digamos que cuando nosotros nos referimos a esos conceptos, toca como con pincitas porque pueden ser, pueden generar esas resistencias. Con eso, digamos, con esas cuatro, y quiero recordarlas, es personas que individual o colectivamente las que han sufrido algún hecho victimizante. Recuerden que las que han sufrido colectivamente son denominadas como sujetos de reparación colectiva y esos colectivos, digamos que vamos a ver si nos alcanza el tiempo y vemos los atributos de los colectivos para poder saber quiénes son colectivos y quiénes no y cómo el conflicto armado puede haber afectado esos atributos del colectivo. Dos, son hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Todo lo que haya sucedido antes no quiere decir que no sean víctimas del conflicto armado, pero no pueden ser, y eso lo dice la misma ley, no pueden ser reconocidas en este marco normativo. Tercero, es porque han sufrido alguna afectación por violación a la infracción al DIH o a los derechos humanos o, o contra delitos contra el ambiente o los recursos naturales. Y cuarta gran categoría o característica de las víctimas es que esa afectación haya sido en el marco del conflicto armado. Ahí dejemos la próxima clase.
vamos a seguir viendo el resto de características para poder saber si determinada persona puede considerarse víctima dentro del conflicto armado y por ende puede ser incluida en el registro único de víctimas. Eh, am, Nada, chicos y chicas, quiero que cerremos, pedirles disculpas nuevamente por la tardanza, pero se me salió de las manos y quiero recordarles, porfa, que cuando tengan tiempito, cuando estén en sus desplazamientos, escuchen los podcasts de Luz de la Noche. Esos son hechos por la Comisión de la Verdad y son bastante interesantes. Te escucho, Esteban. Doctora, una pregunta solo como para aclarar. En este caso, yo lo que entiendo es que naturalmente no está excluido de ser víctima los propios integrantes del conflicto. ¿Es correcto o no es correcto? Es decir, el propio miliciano o el propio soldado, para hacerlo, digámoslo, Dos de verdad. categorías, dos categorías. El miliciano no. Grupos integrantes de grupos armados no pueden ser considerados víctimas, salvo aquellos que hayan sido reclutados siendo menores de edad y se desmovilicen siendo menores de edad. De resto, no son víctimas. Las fuerzas militares tienen otra categoría. Ellos son reconocidos como víctimas y hay como dos vertientes. Unos es todo su tema de indemnización y de reparación integral. Si están en régimen especial, entonces lo cubre su régimen especial, entiéndase cualquiera de las Fuerzas Armadas o policía. Y aquellos que no tienen su régimen especial van por la unidad para las víctimas. Eso es nuevo, eso es de la ley 2421. Eh, pero, digamos, las fuerzas militares y de policía no son víctimas cuando están en función o en labor de su cargo. Digamos que son víctimas es cuando los hechos victimizantes suceden por fuera de su cargo, uno o dos, cuando exceden, digamos, el riesgo que ellos están asumiendo cuando ingresan a estas fuerzas. Doctora, pero de acuerdo a ciertas cosas, sí pues yo, desde pues en lo que yo trabajo, sí se consideran víctimas ciertos uniformados cuando están en operaciones. Sí, pero si el hecho victimizante los excede, digamos, es decir, si en el cargo sucede, por ejemplo, una tortura, esa tortura es reconocida como un hecho victimizante en el marco del conflicto armado. Pero, por ejemplo, si el patrullero es asesinado, no se considera un homicidio en el marco del conflicto armado. Ok, ya entendí, Doc. ¿Mm? Gracias. Listo. Si lo secuestran, por supuesto que el secuestro es un hecho victimizante, pero digamos que es de acuerdo, digamos, cuando uno ingresa a las fuerzas militares o a la policía, asume unos riesgos por el hecho de estar allí. Entonces, lo que ha decantado la Corte Constitucional es si el hecho victimizante está dentro de ese marco de riesgo que usted asumió, no se considera víctima del conflicto armado para todo el tema de reparación integral, indemnizaciones y demás, pero si los hechos victimizantes superan ese riesgo que usted asume, porque por ejemplo, pues nadie se vincula con las fuerzas militares o de policía ni para ser secuestrado ni para ser torturado, eh, esos hechos victimizantes que superan sí son reconocidos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario adicional? Para cerrar contigo, dame un segundo, Esteban, para cerrar contigo, Karen, y de pronto para ampliar un poco la explicación. Si ese homicidio sucede en un combate o etcétera, entonces no se reconoce víctima del conflicto armado, pero si ese homicidio sucede en tu época de vacaciones por una retaliación de un grupo armado, por ejemplo, entonces ahí puede ser que la unidad para las víctimas sí haga el registro, sí haga la inclusión en el registro único de víctimas, sí te reconozcan esa calidad de víctima.
Sí, sí es claro, Karen. Karen, Esteban, me ibas a decir algo. Te escucho. Qué pena, Doc, no, Tranqui. no me supe nada. Pero sí, Doc, me quedó muy claro. Muchas gracias por la explicación. Ah, bueno, bueno, me alegra. Listo, Karen. Te escucho, Esteban. Doctora, sí, señora, es que quería aclarar algo sobre, ahora devolviéndome un poco al caso de la persona LGBTQ+, mm, respecto de, es que lo que entendí es que básicamente, o sea, simplemente sujeto activo, organización armada y sujeto pasivo, persona LGBT, entonces ya en per se digamos, víctima del conflicto. ¿Eso sí es así o yo lo comprendí mal? Porque me parece peligroso. Es decir, si es un conflicto, digamos, sí, puede ser un homicidio, pero se dan por parte sí de una persona perteneciente al grupo armado organizado, pero no tiene nada que ver con el grupo armado organizado, sino, no sé, sencillamente se chocaron en un carro, se estrellaron y un problema ahí de que se inicia una riña y termina matándolo y no tiene nada que ver con el conflicto hasta donde yo lo vería y convertirlo en víctima del conflicto simplemente por ser el sujeto pasivo de una persona LGBT, pues me parece peligroso incluso para la propia verdad de las estadísticas que nos quiere dar la JEP. A ver, varias cositas. Uno es, esas estadísticas normalmente no los da la JEP porque acuérdense que la JEP solo maneja macrocasos y digamos que solo es como en el marco de esos macrocasos y digamos que las estadísticas no tanto son de la JEP sino de la Unidad para las Víctimas que nos la da a través del Registro Único de Víctimas. Uno, dos. No, no, tampoco es así tan a rajatabla que si el sujeto pasivo es una persona o sí y el perpetrador es un grupo armado o un integrante del grupo armado, entonces necesariamente es en el marco del conflicto armado. No, pero el caso que yo les expuse, que era una persona trans que se encontraba en un pueblo de Arauca, pleno conflicto armado, y el grupo armado le dice que se tiene que ir de la zona porque ellos, además ellos usan expresiones tales como, abro comillas porque no es mía, pero las ve uno mucho en las declaraciones de este grupo poblacional, es por ejemplo, ellos relatan a mí me dijeron que no querían ver maricas en la zona y entonces a mí me tocó desplazarme. Ese es un hecho clarísimo de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. ¿Por qué? Porque es un desplazamiento forzado, sin lugar a dudas a la persona le tocó irse y dejar su domicilio y su residencia por su condición de persona OSIG, pero fue porque hay, digamos, hay un grupo armado que está ejerciendo ese desplazamiento forzado. Eso, por ejemplo, no pasa en una ciudad o en una zona donde no haya conflicto armado. Por más de que a uno el vecino lo mire mal o le diga cosas por pertenecer a la población LGTBIQ y más, pues la persona no tiene que desplazarse. Te tienes que desplazar es porque estás en una zona de conflicto armado y los grupos armados tienen una desproporción hacia este grupo poblacional. Entonces, no es a rajatabla que todo lo que pase con la población LGTBIQ más es en el marco del conflicto armado, pero sí es que tienen unas consideraciones de protección constitucional diferentes por haber sufrido desproporcionalmente el conflicto armado. No, no lo sufrieron igual que el resto de la población. ¿Con eso te doy respuesta, Esteban? Sí, señora, sí, es completamente claro. Para el caso concreto sí me parecía muy claro, pero entonces quería hacer la claridad sobre el punto de si era simplemente por ser ese el sujeto pasivo. Ah, ok, ok, listo, súper, súper. Listo. Entonces, pues, muchísimas gracias por la atención, por la participación, y espero poder verlos en la próxima clase y quedamos, digamos, ahí al tanto. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien.
Hasta luego, Buenas muchas noches, gracias. igualmente. Gracias.